Hola, mi gentita hermosa. Pues aquí estoy de regreso con las historias de Pau. Vamos a poner esto en pausita. Bueno, esta vez quiero, como dice bien el título bueno, no el título, sino cómo se llama mi canal, ¿no? Mi TikTok y también en YouTube. Me encuentran como las historias de Pau, Pau Stories. Y les quiero contar un poquito sobre mi historia. Bueno, pues yo nací en Lima, Perú. Eh, en- Nací en el distrito de San Isidro de Lima, Perú. Me criaron allí hasta los 8 meses de edad y ya después me crié en la ciudad natal de mis padres. Em, Fui adoptada por mi abuelo, criada por mi bisabuela, la mamá de mi abuelo. Em, a mí me separaron cuando yo cumplí 8 meses de mi mamá y porque mi mamá todavía era una adolescente, estaba estudiando en la universidad y em, al separarme de mi mamá, pues mi mamá como que entró en un estado de rebeldía y ya no quiso estudiar ni nada. Em, Luego, mi papá nunca estuvo en mi vida porque a mi papá lo alejaron de mi mamá y de mí. Em, bueno, lo alejaron de mi mamá y de mí. Yo todavía no había nacido cuando eso pasó. Em, yo estaba todavía en la barriguita de mi mamá. Eh, Hay muchos, bueno, hay la versión de mi papá que ya la sé y que me la voy a reservar. Y y está la versión de mi mamá en la que mi mamá, pues ella trató de escaparse con mi papá para casarse y así poder estar con mi papá y tenerme. Pero mi bisabuelita y mi abuelo los encontraron y pues como mi mamá era menor de edad, pues eh, no podía casarse, al menos no le iban a dar ese permiso. Eh, bueno, yo crecí con mi bisabuelita. Yo le estoy muy agradecida tanto a mi abuelo como a mi bisabuelita porque a mis papitos porque ellos me lo dieron todo en la vida, desde mi identidad hasta todo lo que soy, absolutamente todo lo que soy. Y no, no voy a decir que jamás estuve enojada con mi papá eh, o triste por no saber cómo él lucía, por nunca tener una foto de él o por no saber ni siquiera cómo se llamaba, hasta, ¿no? Y así crecí toda mi vida y yo, eh, pero a mí siempre me decían muy bonitas cosas de mi papá y hablaban maravillas de mi papá y yo siempre crecí con memorias que la gente me contaba, que conocían de mi papá y crecí con con esos hermosos recuerdos y esas bellas memorias que me daban y con eso yo vivía y era una niña, que pues me imaginaba cómo sería mi papá. Mi mamá me decía que yo tenía muchas cosas de mi papá. em, También me parecía mi papá, camina como mi papá, hablo como mi papá. Entonces, más o menos como que me podía imaginar cómo sería mi papá, ¿no? Cómo luciría mi papá. También trataba de ponerle su voz a mi papá. Y como mi mamá me decía que mi papá canta como John Lennon, pues también eso me lo imaginaba. Yo bien, bien alucinante.
Eh, sí hubo momentos en que yo me alejé del Señor. Yo estaba muy enojada con Él porque yo venía nomás a sufrir, o sea, no podía estar con mi mamá, mucho menos con mi papá. Em, pues tenía mi prima que me hacía mucho bullying y, y siempre me tenían que mandar con ellos a la casa de verano de mis tíos en Chiclayo, allá en Pimentel, y pues a mí me desesperaba todo eso porque mi prima me hacía cosas muy feas y muy malas y siempre se burlaba de mí y también se burlaba de mi sufrimiento, de lo que yo podía sentir o de lo que sentía o de lo que estuviese sintiendo en ese momento. Ella no tenía ningún tipo de empatía ni de compasión hacia mí, jamás lo tuvo. Yo hasta llegué a pensar de que por qué me odiaría tanto. Ella incluso llegó a decirle a todo mi colegio, no a todo mi colegio, sino a mi salón, eh, que yo no tenía papá. Y eso no es cierto. Yo sí tengo a mi papá. El no conocerlo no quiere decir que no lo tenga. O sea, sí lo tengo, solo que no lo conocía. Y tenía a mi stepdad, no me gusta decir padrastro, pues digo stepdad, que lo quise siempre como mi papá y hasta la fecha yo lo quiero como mi papá y como yo le dije a él, tú no pierdes a una hija, yo gané a otro papá, yo tengo dos papás maravillosos a los cuales yo quiero mucho y les tengo mucho respeto. Y yo le dije, tú nunca vas a perder esa posición conmigo, jamás. Así que no tengas miedo, mi respeto y mi cariño para ti siempre van a seguir siendo igual. Eso nunca en la vida va a cambiar. Y yo con mis hermanos, por parte de mi mamá, somos muy, muy unidos. Yo no tengo medios hermanos, yo solo tengo mis hermanos. Eh, no me importa si son por parte de padre o por parte de madre, eso no me importa. Yo tengo hermanos, no medios. Para mí nada es a medias. Entonces, Dios me bendijo con hermanos maravillosos, a los cuales yo adoro con mi vida. Y pues, pero yo he sufrido mucho de niña, aunque mi mamita me sobreprotegía y mi papito también. Ahora pues mi papito ya está en el cielo y pues él, a raíz de su fallecimiento, a raíz de que mi papito se fue al cielo, eh, porque él se arrepintió de todos los errores cometidos en su vida y yo nunca lo juzgué y eso incluso yo se lo terminé perdonando, aunque nunca hablamos del tema, pero yo igual se lo perdoné. Y a mi papá también, yo con el tiempo lo logré perdonar porque yo sé que mi papá no era una mala persona, pero sí quería saber de él, quería conocerlo y bueno, en esos momentos todavía no se podía, hasta que, como dije, fallece mi papito y la cajita de Pandora se abrió. Y ahí es cuando mi mamá me dice toda la verdad y me dice cómo se llama mi papá. Y incluso me dice por qué no lo buscas en el Facebook. Y yo me tomé a la tarea de hacerlo y lo encontré. Y gracias a su hermosísima esposa, la mamielcita, porque así le digo de cariño, pude conectarme con mi papá después de casi 47 años. Bueno, cuando lo encontré habían pasado 46 años y ahora ya van a ser 47 y este agosto para su cumpleaños de mi papá, porque hemos ya hablado por un año, justo este mes se cumplió un año desde que nos reencontramos y pues lo voy a conocer para su cumple y, y estoy feliz porque por fin voy a poder conocerlo, por fin.